Los datos de inflación no son muy buenos últimamente. Salió el dato el otro día en la Unión Europea, en España por supuesto también incluida, y la verdad es que era para echarse a llorar. Nos pusieron en números, en porcentaje, exactamente algo que ya más o menos sabíamos porque lo hemos sentido a lo largo de los últimos meses, y más concretamente el último mes en nuestro bolsillo. Más la gente que tiene que conducir, es decir, tiene un automóvil o una motocicleta y tiene que llenar el depósito con relativa frecuencia. Eso sí que lo han sentido. Yo, por ejemplo, que pongo gasolina a la moto una o dos veces al mes como mucho, pues tampoco voy muy lejos, pues el otro día pasé, yo normalmente he hecho 7, o echaba, mejor dicho, en otros tiempos 7 u 8 euros, y el otro día me cascaron 12, porque estaba el litro de gasolina 95, nada de lujos. Estaba a 2,1, creo. Bueno, yo no había pagado la gasolina tan cara en mi vida. Bueno, pues nos vinieron a decir que la inflación en España concretamente era del 8,5% y en toda la eurozona del 8,1%. Una auténtica barbaridad. No se recordaban estas inflaciones en Europa, pues habría que irse a finales de los 70, principios de los 80 más o menos, para ver algo similar, ¿no? Yo, desde luego, quizá las viví de niño, pero en aquel entonces muy pequeño era. La inflación no sabía lo que era y tampoco llevaba dinero en efectivo, así que no pude experimentarlo. Mis padres seguramente sí se acordarán. Evidentemente esto a la gente la tiene de muy mal café, pues porque por lo mismo están pagando más y su calidad de vida se ha resentido. Como digo, que esto pase en algunos países que venían de tradición inflacionista, como podría ser la propia España o Italia o Francia incluso, pues a las generaciones más mayores les sonará familiar. A los que viven en países como Alemania o Holanda, donde no se acuerdan nadie ya de la última inflación porque hay que remontarse al final de la Segunda Guerra Mundial, y ya claro, no queda nadie vivo que recuerde, al menos con dinero en el bolsillo, el año 46 o 47, han pasado muchos años, ya casi 80, pues esto les tiene completamente alarmados. No hay más que leer los titulares de la prensa en Alemania o en Holanda o en países así, ¿no? Están realmente alarmados y no es para menos. Habrá que preguntarse en este punto por qué Christine Lagarde sigue en su cargo, sigue en el cargo de gobernadora del Banco Central Europeo. Digo que habrá que preguntárselo porque ella es, en resumidas cuentas, la responsable de que hayamos llegado hasta aquí, a pesar de que venimos desde hace pues más de un año advirtiendo de esto. Muchos, ojo, yo no soy economista ni nada por el estilo, pero tengo ojos en la cara y sé interpretar ciertas señales, y todo indicaba ya, tan pronto como en febrero o marzo de 2021, que nos dirigíamos a una espiral inflacionaria, en buena medida por la cantidad de dinero que habían metido los bancos centrales flexibilizando de manera cuantitativa, es decir, comprando bonos del Estado para que los políticos, que gastan como borrachos, como niños tontos, pues gastasen. El resultado es que al final ha pasado lo que tenía que pasar. En el momento en que ha habido un par de impactos más, que si los problemas en la cadena de suministro, que si lo de la guerra de Ucrania, pues todo se ha ido ya por las nubes, ¿no? Todos los precios. Hay problemas de inflación en Estados Unidos, en Canadá, en el Reino Unido, por supuesto. Y esto yo pregunto a Christine Lagarde, pero también me gustaría saber por qué Powell sigue en su puesto. Es de hecho la inflación más alta en el caso europeo que se recuerda desde nada menos que el año 1999. Bueno, que nunca ha tenido una inflación tan alta. En 1999 es cuando se fundó el euro, cuando nació como tal. Algunos diréis, pues yo no tuve euros en el bolsillo hasta 2002, cierto, hasta la Navidad de 2001, pero el euro ya como tal existía, lo que no lo teníamos todavía era de manera física. Y desde entonces, ya han pasado pues 23 años de aquello, no había ese registro más alto. En Holanda incluso la inflación se ha ido por encima del 10, se han puesto en 2 dígitos ya. Leía el otro día los datos y me quedaba un poco sorprendido. En Holanda se ha ido al 10,2, que es una barbaridad. En Alemania está en el 8,7. En España, lo que os decía antes, en el 8,5%. En Italia es un poquito más baja, entre comillas, es del 7,5, creo, más o menos. En Francia también algo más baja, el 5 y pico, pero bueno, que en todos los casos estamos hablando de inflaciones muy altas, lo que digo de Holanda.
una inflación de 2 dígitos. Se lo cuentas esto a los holandeses hace un par de años y no se lo hubieran creído. Holanda es un país muy bien gestionado desde el punto de vista económico, con una economía muy dinámica que funciona estupendamente bien. Y claro, lo último que pensaban es que iban a tener que soportar semejante presión en los precios. Lo que insisten desde el Banco Central Europeo es que esto no es cosa suya, claro, por supuesto. No es cosa suya decir que esto iba a ser temporal y que no había ningún problema y que iba a ser algo transitorio. Es que se podía sacar la hemeroteca y tirársela a la cara a toda esta banda. En Frankfurt dicen que no, que esto ha sido Ucrania y la energía. Claro, que está por las nubes y al final en Europa, que es un lugar donde buena parte de la energía, por lo menos la primaria, el petróleo y el gas, se tiene que importar, pues en el momento en que te suben, ya está, ¡zas! Automáticamente se encarece toda la cadena. Bien, en parte es cierto, ¿para qué negarlo? Si el petróleo se pone muy caro, pues tenemos como consecuencia que también se van a encarecer otras cosas, pero no es la primera vez que el petróleo está por encima de los $100. Es decir, no, es que es la primera vez que en 2011, por ejemplo, ya estaba por encima de los $100, y en 2010, y en 2009 no, que cayó mucho después de lo de Lehman Brothers, pero que tener el petróleo, bueno, en 2014 y en 2013 el petróleo estaba muy por encima de $100, en 2008 llegó a lindar con los $150 y no tuvimos en ningún momento inflaciones tan altas, pero bueno, dicen que es eso y que nada más. Y luego lo de Ucrania, claro, lo de Ucrania nos ha pillado de golpe, han encarecido los alimentos y tal. La energía la verdad es que ha subido muchísimo, un montón, más de lo que podemos soportar los simples ciudadanos. Ha subido en el último año, estuve mirando el dato y me quedé alucinado, ha subido nada menos que un 39%. Esto de promedio en toda la Unión Europea, que si vamos país por país, pues podríamos encontrar seguramente con que en algunos lugares ha subido más. Ojo, un 39% interanual. Claro, así yo, pues cuando voy con la Vespa a la gasolinera, me encuentro con que pago esa cantidad de dinero que me parece tan insultante, y aun con todas yo soy afortunado, porque mal que bien no conduzco demasiado y además la Vespa gasta poco, pero una persona que necesite todos los días ir, no lo sé, que viva a las afueras de la ciudad, o un transportista, un autónomo que tenga una pequeña furgoneta, bueno, que los pocos beneficios que tuviese, o muchos, se los está comiendo el llenar el depósito de combustible. Los alimentos también han subido un 7,5%. Estos les afecta directamente la crisis en Ucrania, pero no todos, obviamente. Ucrania exportaba, bueno, sigue haciéndolo, como os contaba en aquella contracrónica que hice la semana pasada. Ucrania exportaba muchísimo cereal, sobre todo trigo, también maíz, pero vamos, es que han subido cosas que no se traían de Ucrania. Vale, es cierto que el cereal, o los cereales en sí, son la base de la alimentación, que comemos mucho pan, más pan que sardinas, ¿no? Cuando debería ser al contrario, deberíamos comer muchas más sardinas que pan porque están más ricas. Pero bueno, dejando las bromas a un lado, el hecho es que ahí sí hay, bueno, pues una presión, ¿no? Pero no es la primera guerra que tenemos. Vale, es cierto que es un lugar muy, muy delicado, pero vemos que, por ejemplo, los servicios también han subido, y ahí no hay ni Ucrania ni Cristo que le fundó. Bueno, podríamos decir, claro, que el servicio a fin de cuentas está atado al resto, y también es verdad, pero es que problemas como el de la subida del precio de la energía, o guerras por aquí y por allá, recordemos la guerra en Irak, por ejemplo, no sé, que puso en jaque la región que más petróleo produce del mundo, allá por el año 2003, no hicieron subir tanto el petróleo bueno, empezó a subir en aquella época, ya había empezado en torno al año 2000, pero vamos, que no metió al mundo en una crisis. Recordemos de cualquier manera que el objetivo de inflación, confeso, de Lagarde es el 2%. Sí, lo digo riéndome porque es que los objetivos que esta gente se fija son nada. Es decir, si estos tipos te prometiesen algo, si Lagarde le ha prometido amor eterno a su marido, yo que el marido me lo pensaría 2 veces, porque sus promesas no valen de demasiado. Nuestro objetivo es el 2%. Porque hace un año, recordad que andaba Yellen ya diciendo que bueno, que no pasa nada, que es el 2%, sí, en Estados Unidos, que tiene el mismo objetivo, pero en periodos largos, que no pasa nada si un año se te va al 4, porque al año siguiente ya lo tienes al 0, entonces equilibras, compensas, pim pam pum, se hacen las cuentas del gran capitán. La FED y el Banco de Inglaterra ya han subido los tipos, ya han bajado el tono de esas declaraciones tan triunfalistas, y ahora se les nota
seriamente preocupados. En el Banco de Inglaterra lo que han hecho es llevárselos al 1%. Esto lo aprobaron hace un mes, justo a principios del mes de mayo, y van a seguir subiéndolos. Y en la Reserva Federal los tienen ahora mismo en el 0,75. Por supuesto, Powell ha dicho que subirán más. Bien, pues entre tanto, mientras todo esto sucede y los problemas sabemos cuáles son, adivinad qué hace nuestra querida Christine Lagarde. Pues no se le ocurre mejor idea que dejarlos donde están. Ha dicho, eso sí, que lo subirá, pero no ha precisado ni cuánto ni cuándo. Más o menos en julio, que podría ser en agosto o en septiembre, o cuando a ella le dé la gana, vamos. Y no solo eso, no solo no ha subido los tipos cuando debería haberlo subido, no este mes, sino mucho antes, es que va a seguir comprando bonos del Estado, de estos que gastan como niños tontos. Es decir, va a seguir ese palabra infame que se inventaron hace 10 años, lo de la flexibilización cuantitativa, es decir, monetizar deuda, vamos. Pero claro, si dice la palabra monetizar deuda, pues si dijesen, llamasen a las cosas por su nombre, pues quizá los políticos se ofenderían. No digas eso, mujer, como deuda, no digas la palabra deuda. Di flexibilización cuantitativa, en inglés quantitative easing, que nadie realmente sabe lo que es, y queda bien, ¿no? Pues terminología de Banco Central. Bien, pues va a seguir flexibilizando todo lo que le dé la gana hasta nueva orden. Eso, ojo, a pesar de la inflación, que ya digo es altísima, de promedio un 8,1 en toda la eurozona, a pesar de la devaluación del euro, que cualquiera que lo haya tenido que cambiar por el dólar lo habrá notado. Bueno, pues cree que si para así de golpe, que si echa el freno de mano, no sé. Christine Lagarde, si el freno de mano tenías que haberlo echado hace un año y no hubieras necesitado hacer un trompo en aquel momento, que es lo que vas a necesitar hacer ahora. Bueno, que eso desestabilizaría toda Europa, y mejor hacerlo poco a poco, mejor no hacerlo, que es esencialmente a lo que se dedica ahora, ¿no? Es decir, que si lo haría, en una palabra, cuando hablan de desestabilizar, es pues meter en problemas a los gobiernos derrochones, que a esta gente suele ser, curiosamente, la que más les gusta. Siempre se tratan de agradar a los malos gobiernos y no a los buenos. En cuanto a la flexibilización cuantitativa, pues a ver, es decir, la monetización de deuda. Lagarde ha dicho que las compras de bonos continuarán como mínimo hasta el mes de julio. Estamos en junio, así que queda 1 o 2 meses por delante de estar metiendo dinero en el bolsillo de esta gente, vamos, de Pedro Sánchez, de Mario Draghi, que claro, fue también gobernador del Banco Central, sabe de qué va la cosa, de Scholz, pero sobre todo de los gobiernos del sur, que son los que gastan muy por encima de nuestras posibilidades y también de las posibilidades del Banco Central. Lo que es una incógnita, no tenemos ni idea, es cuando el Banco Central Europeo empezará a dar salida de su balance, quiero decir, a todos esos bonos. No sé, creen, y esto es así, creen que si dejan de comprar bonos, y lo tendrán que hacer en algún momento, Italia y España se irán por el desagüe. Pero si es que se van a ir de cualquier manera, cuanto antes, la verdad toda de golpe, y cuanto antes lo hagan, mucho mejor, porque no se van a preparar. ¿Pensáis realmente que con lo que tiene delante Pedro Sánchez de elecciones ahora, que si Andalucía dentro de unos días, que si el año que viene va a haber municipales y regionales más, también tendrá que haber en algún momento las legislativas, por más que le disguste a Pedro Sánchez, pero es lo que toca cada 4 años, ya no podrá alargarlo más? Bien, ¿creen que de verdad pensáis que va a decir, bueno, ahora ya me voy a portar bien, y entonces cuando ya me haya ido adaptando me levantas el tema de la compra de bonos? Ya dejas de comprármelos, pero entonces ya me habré adaptado. No va a suceder. Con Draghi podríamos pensar que a fin de cuentas no deja de ser un tecnócrata y que le da un poco igual, y que a fin de cuentas está haciendo un trabajo, como dice él, por su país, y que cuando termine con esto se volverá a su casa, ¿no? Pero no es el caso ni muchísimo menos de Pedro Sánchez. No sé, decir a los contribuyentes alemanes o a los contribuyentes holandeses, por ejemplo, que van a tener que pagar, que tienen que pagar más por todo, la gasolina, las verduras, la carne, el pescado, cualquier cosa, para que Pedro Sánchez gaste como un niño tonto, pues no parece que pueda sostenerse mucho tiempo, porque al final los contribuyentes alemanes son muchos, son millones, y tienen de una manera u otra presión sobre su gobierno, al margen de que en Alemania también hay elecciones, ¿vale? Es cierto que las últimas federales se celebraron hace poco, pero hay continuamente elecciones en las regiones, y entiendo que
los del SPD y los verdes no quieren perder lo que tienen ahora mismo entre manos, ¿no? Ciertas regiones muy interesantes que si hay enfado, pues la pueden perder. Vamos, que va también contra sus intereses. En resumidas cuentas, que cuanto más espere el Banco Central Europeo, mayores serán los riesgos. No hay más. Lo que debería estar hecho desde antes de ayer, pues parece ser que lo van a hacer, y no del todo, y si hay suerte, pasado mañana. Cuanto más se desvíe el Banco Central Europeo de otros bancos centrales, y ya está muy desviado, tenemos al 0%, al 0,75 y al 1%, si miramos el BCE, la Reserva Federal y el Banco de Inglaterra, pues menos estable será el tipo de cambio del euro frente al dólar o frente a la libra esterlina. Y eso, pues la verdad, para los usuarios del euro, y me incluyo entre ellos, pues no es muy agradable. El euro, de hecho, se ha depreciado pues más de un 6% frente al dólar desde el mes de febrero. Por eso os decía, si habéis tenido que viajar a Estados Unidos o bueno, que habéis tenido que cambiar dólares por cualquier causa, lo habréis notado, que vuestros euros rinden menos de lo que rendían. Y cuanto más débil sea el euro, más inflación importará la eurozona. Estas cosas las sabe Lagarde. A ver, tampoco es que sea una experta en el tema, en temas monetarios. Lagarde es abogada, muy prestigiosa, llegó a ganar mucho dinero. Creo que estuvo trabajando en Baker & McKenzie durante muchos años y luego ya se dejó seducir por el politiqueo y fue ministra durante bastante tiempo. Empezó, creo que fue en 2006 o 2007, cuando gobernaba, sí, en 2007 que fue, cuando gobernaba Sarkozy. Y nada, pues ya se dedicó a la política, luego pasó al FMI. Vamos, en resumidas cuentas, que no está actuando ni como abogada, ni como presidenta o gobernadora de un banco central tan importante como el europeo. Está actuando como político, no hay más. Está haciendo política con el Banco Central Europeo, que es justo y exactamente lo que nunca, bajo ningún concepto, se debería de hacer política con un banco central. Por una razón además sencilla. Si algo valoramos en el Banco Central, por lo menos en Europa, evidentemente me consta que en otros países no es así, y que, bueno, pues Argentina, qué sé yo, Venezuela, ya ellos saben, descuentan, por desgracia, que el Banco Central está para lo que está, pero en Europa partíamos de la idea de que el Banco Central era independiente. Sabemos que nunca se tiene una independencia absoluta, pero al menos lo disimulaban, caray, ahora ni siquiera eso. Ya van, como decimos en Madrid, a calzón quitado, completamente. Esta buena mujer va a calzón quitado. Bien, queridos, pues con esto ya terminamos el A la Contra de hoy. Ya sabéis, A la Contra de los domingos que tanto me gusta hacer. Y me despido de vosotros, o hasta la Contracrónica de mañana, o hasta el próximo A la Contra.